poco de literatura. Hace algunos días les contábamos que empezó la Feria del Libro. Bueno, repasamos un poco de algunos discursos, bueno, lo que estaba pasando ahí. Pero bueno, nos interesa particularmente hablar sobre la industria del libro, hablar sobre literatura también en estos tiempos siempre es oportuno. Así que está en línea para charlar con nosotros Selva Almada, la escritora Selva Almada, nacida en Villa Elisa, provincia de Entre Ríos. Es autora del Viento que arrasa, Ladrilleros, El desapego es una manera de querernos, Chicas muertas. Bueno, y con su libro No es un río, Selva fue semifinalista del Premio Booker Internacional. Y la verdad que la convocamos y amablemente ella aceptó charlar con nosotras. Es una de las voces contemporáneas más importantes de la literatura latinoamericana y además es gestora. Es gestora cultural y que difunde la literatura de autores y autoras del interior de la provincia. Eso fundamentalmente nos interesa en este contexto de Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Hola Selva, ¿cómo estás? Antonella y Paulina, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias Selva por atendernos, para charlar con nosotros en estos minutitos. Bueno, un poco lo que decía Pauli, ¿no? Quizás esto que nos gusta hacer foco tiene que ver con Salvaje Federal, ¿no? Esta iniciativa que nació un poco en pandemia, pero nos gustaría que la cuentes un poco mejor vos, y que tiene esta particularidad, ¿no? A mí me gusta mucho que la página dice literatura para recorrer, cuando uno entra ahí a salvajefederal.com, y creo que un poco de esto se trata, ¿no? De estas regiones que muestra la literatura un poco de todo el país. Sí, Salvaje Federal es un proyecto que arrancamos en el 2020. Empezó siendo una librería online y después el proyecto fue creciendo y transformándose en un proyecto de difusión de literatura de las provincias, no solo a través de los libros que tenemos en la librería, sino a través de acciones más concretas y más participativas, como un festival, como distintas intervenciones en ferias del libro de distintas provincias del país y festivales que se realizan en distintos lugares del país, y con una programación que se llama Trama Federal, que venimos haciendo en la Feria del Libro de Buenos Aires desde el 2022, o sea, post pandemia. Y esta es el cuarto año que lo vamos a hacer, con 2 mesas que van a suceder el jueves próximo, y en la que están invitados Mariano Quirós de Chaco, Verónica Barbero de Tucumán, Sonia Scarabelli de Rosario y Martín Sancia de aquí de Capital Federal. Selva, respecto a esto de las políticas públicas, ¿no? Que a veces la inicia el sector independiente, como es el caso de ustedes, porque esa frase tan trillada de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires es tan cierta y tan vigente, y por el pronóstico o el panorama parece que eso no se va a modificar, salvo cuando ocurren estas cosas que uno agradece, como Salvaje Federal, y esta posibilidad de que autores del interior lleguen a otros espacios, ¿no? ¿Podés mencionarnos algunos autores o algunas situaciones que se hayan dado, que hayan justamente trascendido gracias a las gestiones de ustedes, que nos puedas comentar algunos casos? Bueno, la idea de Salvaje Federal no es solo que la literatura de las provincias se circule en Buenos Aires, porque un poco sería estar siempre reproduciendo el mismo centralismo que atacamos o que criticamos, sino que también los autores y las autoras empiecen a circular entre regiones. En ese sentido, hace un par de años estuvimos haciendo un proyecto que se llama Leer y Escribir en el Territorio, que consiste en poner en contacto a 2 autores que no se conocen de diferentes regiones del país, y que ellos mantengan durante 1 mes, 2 meses una conversación por el formato que elijan. Algunos se han carteado, otros se han no sé, grabado audios de WhatsApp o han hecho Zooms o lo que fuera, y se empezaron a leer entre ellos y a hablar de sus lecturas y a hablar de cómo escriben,
Y después prepararon para cada una de las veces que hicimos esto con distintos autores, prepararon una conversación donde ellos ponen a... cuentan al público, cuentan a los lectores qué sucedió en esta comunicación que tuvieron, en esta que en general se arman amistades que perduran. Entonces, bueno, y eso, por ejemplo, lo hicimos en el Festival Mulita de Resistencia con Sonia Scarabelli y esta escritora cordobesa que me encanta y ahora se me fue el nombre. La de Inundación, no sé si... Eugenia Almeida, perdón, se me había olvidado. Bien. Bueno, entonces Eugenia y Sonia, una de Córdoba, la otra de Rosario, estuvieron manteniendo esta conversación, después hicieron una especie de conversación performática muy linda en el festival, y creo que en el caso de Eugenia es una escritora más conocida, pero Sonia Scarabelli probablemente fue una revelación para el público chaqueño que no la conocía. Y así nos pasa con autores cuando los llevamos o los invitamos a circular por nuevos públicos y por nuevas regiones. Ahora, pensaba también, Selva, de esto que decís, ¿no? Esta interconexión que se da o esta comunión que se da entre escritores y escritoras. Hay algo que me parece muy, muy hermoso que se ve en la página en Salvaje Federal, que tiene que ver con la división que ustedes eligieron hacer, no por las regiones tradicionales de Argentina, como podría ser NOA, NEA o lo que fue Cuyo, sino hay literatura fluvial, literatura montaraz, literatura andina, literatura pampeana, literatura patagónica, son algunas de las divisiones, y ahí adentro vos te metes y vas encontrando las provincias. Digo, esto de poder aunar a los y las escritoras según sus geografías, seguramente también según sus lenguajes o demás, me parece un criterio súper novedoso. ¿Por qué lo pensaron así? Porque, bueno, justamente como el acento de la curaduría también, del catálogo y del proyecto en general, está puesto en revalorizar las diferentes regiones del país y sus autores y sus literaturas, que a veces tienen que ver con el paisaje, por ejemplo, y a veces no, pero son autores que producen en estos lugares y que editan en estos lugares, y de alguna manera, aunque eso no se no sea literal en sus textos, porque tampoco es que nos interesa la literalidad y que porque un autor sea de La Pampa solamente pueda escribir de La Pampa, ¿no? Pero sí creo que hay un diálogo particular que no escribimos igual si estamos viviendo en la Patagonia que si estamos viviendo en Formosa. Entonces, como en las diferentes intervenciones y charlas y conversatorios que armamos con Salvaje Federal, siempre buscamos hablar de eso, ¿no? Como que los autores y las autoras puedan discutir o puedan poner sobre la mesa qué les pasa siendo escritores en tal o cual región. Qué dificultades hay para publicar, qué dificultades hay para escribir, cómo circulan esos textos y cómo circulan ellos como artistas de acuerdo a la región donde viven. Son cosas que siempre nos interesa escarbar un poco cuando armamos estos diálogos. Y ahora otra cosa que quería también contarles, porque sé que mucha gente también viene. La Feria del Libro de Buenos Aires es un evento muy importante y vienen lectores y lectoras de todo el país a la feria. Es que también este año estamos acompañando a 6 sellos editoriales de provincias en el nuevo barrio que es una parte de la feria que está en el pabellón amarillo, y ahí tenemos un stand que se llama Sello Federal, no se llama Salvaje, es un colectivo de editoriales que reunimos bajo el nombre de Sello Federal,
Yo sé que también ahí puede el público que vaya a la feria acercarse. Tenemos una editorial de La Rioja que es Lampalagua. El lunes va a estar un autor, el próximo lunes va a estar Neri Otelo, que es un autor riojano, ahí conversando Sí. con quienes se acerquen al stand, así que también invitarles a que nos visiten. Buenísimo. Sí, Neri Otelo habla sobre relatos de Ulapes y también los vamos a tener en la Feria del Libro de La Rioja, pero estaría buenísimo que los que andan en Buenos Aires vayan a la presentación. Sí, pensaba incluso, si uno entra a la sección donde está La Rioja, digamos, en literatura andina, vemos, por ejemplo, los libros de Daniel Moyano, incluso que no nació aquí, pero para nosotros es riojano, siempre lo decimos, Y para él ¿no? también era Y para riojano. él también, él se sentía un riojano. Y pienso en esto, en realidad, que lo hizo Moyano y lo hacen muchos. Bueno, ahora vamos a repasar igual otros autores y autoras que hay en la sección, pero pienso esto de narrar la geografía del lugar, que es mucho de lo que hizo Moyano, y ahí tiene mucho que ver con tu literatura también, ¿no? Que venís de Entre Ríos y de pronto esto, ¿no? La musicalidad, la geografía, el lenguaje, la manera en la que hablamos, que es tan diversa en nuestro país, encuentra como mucho asidero en este proyecto. Digo, me parece eso también está bueno. Sí, también nosotras valorizamos mucho estas literaturas que también se hacen cargo de alguna manera de la manera de hablar, de los modismos, de los giros, y que todo eso también lo llevan a la escritura de una manera novedosa, no con esta cosa del color local que a mí me irrita bastante, sino llevando eso y transformándolo en literatura, incluyéndolo o entramándolo con el lenguaje literario, con lo que plantee lo que se plantee el autor estéticamente, ¿no? Digo, más allá del contenido, también de una manera estilística. Sí, lo que les iba a decir de Moyano es que sí, o sea, Moyano nació en Buenos Aires, pero vivió mucho tiempo en La Rioja y también mucho tiempo en Córdoba. Entonces, cuando sucede esto con autores que de repente han migrado y han hecho su obra en otro lugar que no es su lugar de origen, solemos siempre ponerlo en la región o en las regiones donde trabajó, donde llevó adelante su oficio, más que donde nació, porque nos parece que tiene más que ver con su obra. Creo que en la época que vivimos en el mundo, en Argentina y en La Rioja particularmente, pero en Argentina sobre todo, esto de escribir la época, ¿no?, en la que habitamos, ¿qué tenés para decirle, Selva, a los escritores, escritoras, que incluso a veces, viste que hay mucha gente escribiendo en La Rioja, se da la particularidad que no somos muchos habitantes, pero hay mucha gente haciendo arte en proporción a la cantidad de habitantes, y también hay como mucha necesidad de escribir y a la vez de este cuestionamiento, ¿no? ¿Tengo algo interesante para escribir? Digo, ser testigo de una época ya genera, ¿no?, un punto muy interesante para empezar a expresarse, digo. Yo creo que la escritura, esto que acabas de decir, es una forma más de expresión. No todos escribimos con el anhelo o la pretensión de convertirnos en escritores, y sin embargo la escritura nos ayuda a esto, o a entender una época, o a entender ciertas cuestiones de nuestra propia vida. Entonces, o sea, yo siempre aliento a que la gente que tenga ganas de escribir, escriba. Después, si va a pasar algo con eso, si se va a convertir en un libro, si se convierte en un libro, a ese libro le va a ir bien o le va a ir mal. O sea, eso depende de muchísimos otros factores, pero la escritura como expresión, como no sé, como pasatiempo, como manera de descargar, como incluso como algo terapéutico, siempre me parece que está buenísimo que quienes tienen ganas o curiosidad de ver de qué se trata escribir, lo hagan.
bueno, y después hay muchos otros factores que intervienen para que un autor o una autora, no sé, circule o tenga lectores, etcétera. Eso ya es como otra cosa, pero Claro, claro. o incluso publique. Pero, pero hay, qué sé yo, hay montones de, supongo que en La Rioja también, como en todo como en todo el país, montones de talleres Sí, que estimulan la Hay muchos escritura, que talleres. ayudan a escribir y bueno, quien tenga ganas de hacerlo me Que lo parece haga. está buenísimo. Estamos hacerlo. charlando con Selva Almada, una autora que admiramos, quiero decir, y que además viene trabajando con otros escritores sobre este proyecto Salvaje Federal, que ha dado espacios también a autores del interior. Selva, esto de escribir está absolutamente ligado a la lectura, algo que también nos quita el sueño, porque siempre lo venimos diciendo hace rato desde la Universidad Nacional de La Rioja, desde este multimedio, la importancia que tienen, por ejemplo, las bibliotecas populares, ¿no? Que la posibilidad de que las infancias, por ejemplo, y los adultos, por supuesto, pero sobre todo las infancias, accedan a un montón de títulos de libros súper interesantes, porque además están muy bien equipadas, por lo menos las que conocemos de La Rioja, y consultarte o que nos cuentes un poco, ya para ir cerrando, sobre tu recorrido lector desde la infancia, la adolescencia. Leí en una entrevista que para vos fue muy importante porque eras bastante introvertida, entonces eso fue un espacio de mucha luz, seguramente, la literatura para vos. Sí, totalmente. Y esto también, esto que decís, un poco va de la mano con lo que hablábamos recién de la escritura, ¿no? Como eh, para escribir también hay que leer, como que no se me ocurre una cosa separada de la otra. Y sí, y también reivindicar el espacio de las bibliotecas populares, porque yo siempre cuento que yo vengo de una familia, bueno, de clase obrera, donde no había mucho dinero para comprar libros. Los libros venían de regalo cuando era un cumpleaños, una Navidad, pero no es que todos los meses podía yo ir a la librería, que tampoco había librería en mi pueblo, pero bueno, había un bazar que traía libros y comprarme todos los libros que leía, porque leía muchísimo. Y ahí estaban las bibliotecas, estaba la biblioteca de la escuela pública donde hice la primaria, estaba después la biblioteca popular Mitre, que es la biblioteca del pueblo, con una cuota muy, muy baja. Muy accesible y eso que digo, ahora los libros están muy caros, eso es verdad, y cada vez hay menos dinero, los sueldos son cada vez peores, pero volver también a las bibliotecas, porque como dicen ustedes, están muy bien equipadas. Por suerte la CONAVIP se mantiene y entonces las compras siguen y se siguen actualizando las bibliotecas de todos los lugares del país. Entonces también volver a la biblioteca, ¿no? Que es un lugar que por ahí está un poco olvidado, un poco relegado. Antes íbamos a las bibliotecas a investigar en los libros para hacer los trabajos en la escuela, ahora bueno, todo lo hacemos por ahí recurriendo a la internet y está bueno, está bueno recuperar esos espacios. Cortita la última, Selva, no puedo dejar de preguntarte de muchas políticas nacionales a nivel de gobierno que, bueno, vienen golpeando, ¿no? El año pasado el programa Sur, reducirlo al 10%, que es prácticamente desmantelarlo, por ejemplo, que ayudaba mucho a las traducciones de los libros o de autores y autoras argentinas a otros idiomas, va generando un impacto que, además de que afecta económicamente a los y las escritoras en particular, también afecta la posibilidad de que la literatura argentina se difunda también en el mundo. ¿Cómo lo ven a eso? Sí, bueno, el programa Sur por ahí fue uno de los más impactantes porque también como que no cabe mucho en la cabeza decir, bueno, algo que además difundía la literatura de un país y entonces también al país en el mundo se ha recortado por un gobierno al que le importa más qué piensa el mundo de él que pensamos los que vivimos en el país. Pero bueno, es uno de los tantos programas que ha sido o desmantelado o directamente cerrado. Yo estuve ahora en la apertura de la feria y la verdad que el discurso del secretario de Cultura de la Nación fue una vergüenza. Incluso desde su discurso reivindicando el cierre de programas,
bueno, nada, fue totalmente desvergonzado más que vergonzoso. Y bueno, esa es la política cultural del país, no existe directamente. Bueno, ante eso los proyectos independientes y federales, ¿no? Funcionan bastante bien. Agradecemos. Por supuesto, digo, más allá de los recortes, de la falta de recursos, incluso de los ataques permanentes que hay al sector cultural y a los trabajadores de la cultura, hay que seguir trabajando y hay que seguir adelante, porque si no, perdemos todos y todas. Tal cual, tal cual. Por eso celebramos los proyectos independientes, pero no por eso decimos que el Estado Nacional no tiene que invertir. Seguro. Al contrario, debería apoyar todas estas iniciativas. Gracias, Selva Almada, escritora entrerriana, que está en este momento en la Feria del Libro, Internacional del Libro, dando espacio también a otros autores, entre ellos a Nerio Tello, que va a presentar muy pronto, Daniel Moyano, entiendo que también está en la librería virtual. Hay un montón de papel, claro, de Salvaje Federal. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Selva. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí está. 33 a las 9 nos extendimos un poquito. Sí. Creo que es la escritora del momento. Es la escritora del momento.